las circunstancias. Hoy estaremos hablando de nuestra forma de vivir de acuerdo a las circunstancias que Dios nos ha permitido en nuestra vida. Amén. Y en el nombre del Padre y en la unción del Espíritu Santo y en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret, hoy estaremos compartiendo acerca de cómo sobreponernos a las circunstancias. 37, capítulo, versículo 2 dice, y leemos juntos en el poder del Espíritu Santo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha, con los hijos de Silpa, mujeres de su papá, e informaba a José a su papá la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Aleluya, te damos gracias, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es esa espada cortante que penetra las coyunturas y los tuétanos hasta partir el alma. Aleluya. Póngase cómodo, amado hermano. Y hoy estaremos hablando de sobreponernos a las circunstancias. ¿Cómo reacciona usted si alguien le odia? La respuesta de José a las heridas que recibió y cómo enfrentó el intenso odio de sus propios hermanos. ¿Cómo reaccionamos cuando pasamos por circunstancias adversas? La persona se pregunta y cree que tiene derecho a reaccionar negativamente, que tiene derecho a estar enojado, que tiene derecho a estar acongojado, que tiene derecho a estar iracundo, que tiene derecho a estar en una actitud incorrecta. El pastor ya lleva un mes enseñándonos acerca de la actitud correcta y la ha tocado el Espíritu Santo desde muchos puntos de vista, desde el ataque de los enemigos, como fue este último domingo, hablando de Senaquerib, desde el punto de vista familiar. Y hoy nos veremos cómo nos sobreponemos a las circunstancias de familia, cómo vivir, cómo reaccionamos cuando alguien nos odia y cuando la persona que nos odia es precisamente de la misma casa. Bueno, esa cuña que aprieta tanto, que dice el argot coloquial. Pero la pregunta es, cuando pasamos circunstancias adversas, ¿tenemos derecho a reaccionar negativamente? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Cuando estamos enfermos, ¿tenemos derecho a reaccionar negativamente? No, pues es que yo estoy así bravo porque yo estoy enfermo y ustedes no me entienden lo que yo estoy sintiendo y esto y lo otro y aquello. No, y es que yo estoy bravo es porque mi esposa y yo, el esposo y yo tuvimos un día difícil y ustedes no saben lo que yo estoy pasando, y mis hermanos me detestan y ustedes no saben lo que yo estoy pasando, y yo no tengo papá y ustedes no saben lo que yo estoy pasando. Y la respuesta que nos da la Biblia es no. Los testimonios de los hombres de la Biblia nos prueban que podemos seguir siendo personas amables, personas cordiales, personas especiales, así nuestra vida no lo esté siendo en este mismo momento, porque es exactamente eso. Y las circunstancias no duran para siempre. La Biblia nos ha enseñado que el Dios que sobrepasa todas las circunstancias, primero, no nos permitirá una prueba que no podamos soportar. Él conoce la medida hasta donde vamos a poder aguantar y la tiene muy clara. Y lo segundo, las cosas que nos están pasando hoy, dice la Biblia, tienen un propósito y nos están ayudando para bien. Están formando en nuestra vida, en nuestra personalidad, en nuestro carácter, algo que de otra manera no hubiera podido ser destruido. No hubiera podido ser destruido. Entonces, es importante que nosotros trabajemos en nuestro carácter, porque en Cristo Jesús tenemos una batalla muy grande, y es que la religión popular dice, yo no robo, yo no mato, yo soy bueno, y la gente se siente buena, pero el cristiano dice, yo no adultero, yo no fornico, yo soy bueno.
y es una persona chismosa, o es una persona mentirosa, o es una persona que es terrible con las circunstancias. Todo el mundo en su casa está teniendo que pagar por su enfermedad, y todo el mundo en su casa está teniendo que pagar por las carencias económicas, y todo el mundo en la familia ha tenido que soportar que él tiene un problema de hogar. ¿Y qué tenemos que ver los demás en eso? Entonces lo que la Biblia dice, no es así. Y José nos prueba que no es así, que se puede seguir siendo dulce, que se puede seguir siendo amable y que se puede, bueno, el mayor ejemplo de nuestra vida es Jesús. Y recuerde que en realidad, pues José es un tipo de Jesús. En teología, tipo son los personajes que se presentaron en el Antiguo Testamento para darnos una imagen de Jesús. Eso es lo que todas las cosas que hizo Abraham, Isaac, José, Jacob, eran para mostrarnos un lado de Jesús. Eso se llama la revelación progresiva. ¿Qué significa la revelación progresiva? Que se nos va mostrando a Jesús poco a poco. Entonces, ¿para qué el Señor nos mostró a Adán? ¿Para qué el Señor nos mostró a Abraham? Bueno, esto sí, si lo quisieras anotar sería muy bueno, porque son cosas que como cristiano no sabes y que es necesario que las aprendan. Entonces, dio Adán para mostrarnos los principios de fe. Principios son las primeras enseñanzas acerca de, o principios son las principales enseñanzas acerca de. Entonces, Adán, ¿qué vino a darnos? Las primeras enseñanzas acerca de la fe. Abel, ¿qué vino a darnos? La simplicidad de la fe. Que podamos entender que el Señor no quiere sacrificios extraordinarios, que el Señor no quiere que cruces los océanos, montaña, que la fe es simplísima, que lo único que Dios mira es el corazón, y que si tú tienes un corazón correcto, eso es lo que convence al Señor. Amén. No vino a mostrarnos que los hijos cambian la vida de los padres para siempre, y que por los hijos uno es capaz de hacer cualquier cambio que tenga que hacer en su vida, y que por los hijos uno se corrige, uno deja de hacer cosas incorrectas, porque uno no quiere que los hijos repitan su historia. Y uno se corrige y se corrige y se corrige hasta que a través de ver el ejemplo en mí, mis hijos quieran vivir como yo vivo y no les parezca algo terrible. No que digan, ¿crees que voy a ser cristiano para andar peleando como tú? ¿O para andar amargado como tú? ¿O para andar triste como tú? Sino que digan, yo necesito ser cristiano para ser como tú. Entonces eso vino a enseñárnoslos Enoc. Y la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, ¿cierto? Enoc caminó con Dios. Y después está Noé, que Noé nos ejemplifica la trascendencia de la fe, porque tuvo paciencia para predicar 120 años. Él sí que nos demuestra que las circunstancias no importan. Todo el mundo se le burlaba en la cara y todo el mundo le decía, ni usted cree que va a llover para arriba, eso no va a pasar. Y él, sí, mi Dios me dijo, y solamente valía en su corazón un Dios me dijo. Entonces tenemos a Abel, que nos ejemplifica la simplicidad de la fe. Tenemos a Adán, primero Adán, que nos ejemplifica los principios principales de la fe, cómo comenzar a tener fe. La Biblia dice que Caín y Abel llevaron a Dios un sacrificio, significa que vieron a su papá hacerlo. Él se presentó como ejemplo, ¿cierto? La Biblia dice que Enoc caminó con Dios, y la Biblia dice que Noé tuvo paciencia para trabajar en lo mismo, sin amargarse, sin entristecerse, sin estar echando la sopa sobre la cara de su esposa, ni gritando a sus hijos durante 120 años. Y la Biblia dice que se le burlaban en la cara y que le decían y le ofendían y le ofendían, y no se iba a un rincón de la casa a llorar, a decir, ay, cómo me ofenden, yo ya no construyo ese barco porque la gente dice que yo estoy loco. Él representa a quien no escucha sino la voz de Dios, y eso se llama fe. Abraham, por supuesto, significa el sacrificio, porque se le pidió que sacrificara a su único hijo, y él dijo, no hay problema, lo que toque hacer, lo que Dios diga, lo que Dios mande, la última palabra en el cielo y en la tierra la tiene Dios. Si lo tengo que matar, resucitará, porque Dios me lo entregó para que Él traiga multitudes a esta tierra.
Y tenemos a Jacob, sigue Isaac. Isaac significa la sumisión de la fe. Porque como niño le dijo a su papá, hijo, te tengo que matar. Y él dijo, bueno, amárrame las manitos. Eso significa la sumisión de la fe. ¿Y sabe qué significa la sumisión de la fe? Esa fe en que tú no protestas, en que tú dices como tú digas, Dios, y a tu manera, Dios, la prosperidad al 100%. Por allá, por Génesis 26 dice que Isaac cosechaba, sembraba y cosechaba al 100 por 1. Tenemos la promesa del 30 y del 60, pero como la fe de Isaac era una fe sumisa, que lo que Dios dijera, cuando Dios dijera y como Dios dijera, pues él cosechaba al 100. Al 100. No, para él no hubo 60 y 30, para él hubo 100. Y por supuesto Jacob, y hacemos este paseo para llegar a José, porque para hablar de la familia de José tenemos que saber cómo llegó a nacer José. Y Jacob significa, y es pero muy especial, la superación de la fe, porque simplemente, y hablaremos en nuestro servicio del clamor de los hijos de hoy, de eso. ¿Se puede tener un papá que sea una pesadilla en este mundo y ser una buena persona? Significa la superación de la fe, que Dios no se rinde con una persona. Sí, Jacob era un tramposo, sí, Jacob era un mentiroso, sí, Jacob era un engañador, pero Dios nunca se rindió hasta que terminó la obra en Jacob. ¿Le costó lágrimas de sangre a Jacob? Sí. ¿Le costó 21 años de su vida de comer mute, de pasarla mal y de que el diablo se le burlara en la cara? Sí. Pero un día se acabó la prueba. Por eso Jacob representa la superación de la fe, que Dios jamás se rinde con una vida. Y acá no le decimos a la persona el tradicional de malas, sino de buenas. Porque si ya está en Cristo, Dios nunca lo va a soltar de su mano. Así que, mis amados, esto para empezar a hablar de José. De José. Realmente nosotros realizamos en la Casa de Dios muchos estudios en la vida de José. De hecho, yo siempre que comienzo a trabajar con los jóvenes, comienzo con la vida de José, porque a veces las personas piensan, y especialmente la juventud, que quiere todo en un microondas, que quiere todo ya, que cree que tenemos que enriquecernos ya, trabajar ya. Yo antes de los 30 años tengo que tener esto, lo otro, y algunos creen que solo soplar y hacer botellas. Y no saben cómo es el camino de la fe. Y hay muchas personas de edades cortas que están amargadas y es que yo no he logrado, tiene 20 años y dice yo no he logrado nada. Eso es increíble. Y uno le dice, ¿y es que estás muy viejito? No, pero es que no sé qué. No, y si midiéramos en edades, pues nos toca como el papá con el hijo, ¿no? A tu edad Simón Bolívar ya sabía leer y lo regañaba todo el tiempo diciéndole que Simón Bolívar era mejor. Y el niño le contestó, a tu edad Simón Bolívar había conquistado 5 naciones. Entonces, si se trata de los logros de la edad, todos tenemos que hacer nuestra parte, pero normalmente no se trata de los logros de la edad, normalmente se tratan de los logros de Dios a través de mi vida. Y eso va a verse a posteriori. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se tiene que ir viendo y se ve en mi forma de reaccionar ante las circunstancias. Cuando pasamos circunstancias adversas, y bueno, todos las pasamos. A veces creemos que tenemos el derecho a reaccionar así y nos paramos frente a la persona y le decimos como si solo nosotros hubiéramos sufrido, como si nunca esa persona se hubiera enfermado, como si esa persona jamás hubiese tenido una discusión de hogar o todo en su casa fuera perfecto con sus hijos. Nos paramos a decirle que nosotros tenemos derecho a estar enojados, que tenemos derecho a estar amargados y la de él es muy perfecta. Entonces nos paramos frente a la persona y tratamos de insinuar que solo nosotros sufrimos y nadie más en esta vida ha sufrido. ¡Oh, qué mentirosos! ¿Cierto? Amén. No debería terminar así, ¿cierto? ¡Ah, mentirosos! Porque simplemente todas las personas tienen. De hecho, cuando nos medimos en dolor, y digo nos medimos porque nos sentamos y alguien nos cuenta su dolor, lo único que uno tiene para decir es: Dios conmigo ha sido muy bueno, porque fíjate lo terrible que es la vida de esa persona y en la nuestra no. Entonces empieza uno a tornarse agradecido, a sentirse bendecido, a saber que definitivamente Dios es muy bueno. Entonces la vida de José tiene como primer propósito ejemplificarnos el modelo perfecto de Cristo.
que empecemos a conocer al siervo sufriente que es capaz de pasar situaciones adversas sin cuestionar, sin criticar, sin chanchirear las ollas. Sé que para los amados televidentes del canal Boyacá, para los amigos de Facebook y de YouTube, José es ese niño de los sueños que terminó en Egipto y es el príncipe de Egipto. Y tal vez uno diga, ay, qué bonito, qué historia tan linda, tan inspiradora. Pero, mis amados, fueron 14 años. En realidad 13 muy medidos, fueron 14 años de comer muti. De hecho, si tú vas a la Biblia, yo no hago norma doctrinal, pero hay cositas que veo y nunca he creído en las casualidades, creo en las causalidades, creo en las cosas que Dios hace por una causa, con un propósito. Y me parece muy de pensar que ese numerito 13, que está en la vida de Daniel, que está en la vida de David y que está en la vida de José, porque fue el tiempo que le tomó el Señor procesar, y uno dice, a José, que era perfecto, no era un ser humano. A Daniel, que era el amado, no era un ser humano. A David, que era conforme a su corazón, pero a todos les tomó llevar al reino. 17 años tenía José cuando salió de su casa, 17 años tenía Daniel, nos da a entender la teología, y 17 años tenía David. De David y de José sí tenemos el numerito bíblico, de Daniel no. Y lo aclaro porque sé que hay teólogos en la audiencia y doctores en la ley que dicen, ay, pero sí será así. Normalmente tratamos de decir lo que sí es. Obviamente, erudito en la escritura solo el Señor Jesucristo. Que podamos decir nosotros, y yo doy gracias a Dios por los capítulos y los versículos, porque uno diría, uy, ¿dónde dice eso? Si no existieran, no sabríamos dónde lo dice, pero gracias a la memoria prodigiosa que el Espíritu Santo te dio, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo trabaja en recordarte lo que tú lees. Así que la única forma de aprender Biblia es leyéndola, porque el Espíritu te la recuerda, y para que te la recuerde tienes que haberla leído. De regreso a José, José nos prueba que se puede seguir confiando en Dios en las circunstancias adversas, que se puede seguir siendo una linda persona, agradable, decente y amable, y se puede hacer amigos en el camino de la vida. Yo le digo a la iglesia de Jesucristo, hoy, mañana y siempre, los enemigos se hacen solos. Cualquier día una persona te mira, ella me cae gorda, él me cae mal, él me cae flaco, me cae negro, y ya tú le caes mal sin razón. Hacer amigos cuesta mucho. Los amigos se cuentan de a pocos y es un tesoro inefable. No se puede explicar con palabras lo que es la amistad. La familia es perfecta porque no la eligió Dios. Y yo estoy segura que no se equivocó. Yo estoy segura que los padres, y alguien dice, tú me dices que un padre que nunca fue responsable, que ni conozco, no se equivocó. No, Dios no se equivocó, porque necesitaba formar en nosotros cosas que de otra manera no hubiéramos formado. Así que José nos prueba que se puede pasar circunstancias difíciles, que se puede, a mí me maravilla que José se mantenga puro en Egipto. Sinceramente, esto es una cosa que siempre que lo veo rodeado de brujos, rodeado de mujeres esbeltas y divinas tratando de seducirlo, y él no le haré esto a mi Dios, rodeado de intrigas para ciegas, porque tanto Daniel capítulo 6 nos explica claramente lo que eran las intrigas y los chismes y las murmuraciones en el palacio. Todo eso también lo vivió José y lo vivió David. Pero no los vemos metidos en chismes, no los vemos metidos en circunstancias de grosería, no los vemos peleando a puños con nadie. No vemos a José chanchireando las cosas, tirándolo todo y dejándolo todo botado, sino lo vemos peleando la buena batalla de la fe. ¿Por qué ese comportamiento en circunstancias adversas? Porque él confiaba en Dios. Y como dice David, bienaventurado de desconfiar en Jehová. Como dice Jeremías, bendito el varón que confía en Jehová. ¿Qué es lo que sucede cuando empezamos a tener circunstancias difíciles? Lo primero que sucede es que se muestra nuestro carácter. Lo primero que se muestra es nuestra valentía, cómo enfrentamos. El Señor le dijo a José, esfuérzate y sé muy valiente, porque la que viene, 37 batallas.
Así que quiero probarte hoy, en este día de clamor, que no todo es culpa de la herencia y que no todo es culpa del ambiente y que no todo viene en el ADN. Que inmediatamente aceptamos a Jesucristo como Salvador y somos linaje divino, somos capacitados por el Espíritu Santo para enfrentar la vida de una manera diferente. Y si nosotros no queremos ser diferentes, es porque no queremos. A mí me maravilla el texto de Senaquerib mucho porque está allá el Rabsacés. El Rabsacés es un título como faraón, no es un nombre, como Abimelech, es un título como el general, el sargento. Y está el Rabsacés insultándolos y el rey Ezequiel, ustedes no contestan nada, ustedes no abren su boca, ustedes no contestan una sola palabra. Dejen que Jehová pelee por ustedes. Esa canción que cantamos acá, si conservo mi paz, Él pelea la batalla, victoria, la victoria mía es, que normalmente la cantamos en todo cierre del culto para que usted se lleve la victoria a su vida y a su casa, es lo que nos pide el Señor. Hoy tenemos una particularidad y quiero hacer una ilustración, porque infortunadamente la persona llega a su psiquiatra, a su psicólogo, a su orientador emocional y le dice, es que yo quiero saber, yo por qué pateo al gato, yo por qué mato al perro, yo por qué tiro las ollas, yo por qué trato mal a mi esposa, y entonces ahora le dicen, siéntese. Lo que pasa es que cuando usted era chiquito su mamá le pegó. No, eso a usted le causó unos traumas. No, lo que pasa es que a usted todo mundo le daba palo cuando usted era chiquito. No, la verdad es que su mamá un día no le compró un helado y entonces usted por eso hoy es cleptómano. Por eso usted roba, porque es que a usted no le compraron un helado. Y lo que ha hecho la psicología, y yo respeto a los psicólogos y haría mal, entre bomberos no nos pisamos las mangueras en decir, no puedes escuchar a un psicólogo, no puedes, no es eso. Realmente los manejos de la OMS en todas las áreas de la salud son manejos humanos y nosotros tenemos que entender que la humanidad puede equivocarse. Y nosotros necesitamos ir a la fuente del conocimiento que es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, al quitar de la persona la responsabilidad, no, yo mato los gatos y le pego a las personas es porque eso estaba en mi ADN, mi papá era bravo, yo soy bravo. ¿Cómo es que dice la gente? No, yo no puedo hacer fuerza porque mi papá es operado. Entonces, cuando empezamos a utilizar argumentos como que la herencia me lo dio todo y como que el medio ambiente me lo dio todo, a mí me decía una psicóloga ya en un ambiente más espiritual, y me decía, no, pues deja de decirlo, porque la herencia y el medio ambiente son un 30% y tú eres un 70%. Y yo, ay, esa piedra pega duro. Porque si tú empiezas a entender que los logros de la persona pueden ser heredados del Señor Jesucristo y que independientemente de lo que hayamos heredado, porque muy seguramente, como decimos en argot colombiano, lo que se hereda no se hurta, pues muchas cosas pueden venir de la herencia. Y yo puedo decir, sí, que mi papá era santandereano y mi mamá y la forma de ser, y yo entiendo eso y puede ser muy verdad, muy verdad. Y yo respeto a todos los departamentos de Colombia, pero un día estaba viendo un stand-up comedy, estaba sentada, me invitaron y estaba viendo un stand-up comedy y un señor estaba imitando a los paisas y decía cosas de ven, entra el pueblito paisa, con una cordialidad tremenda. Después estaba imitando a los bogotanos y del que nosotros somos muy amables, nos tocó la mejor parte del estándar y decía, el bogotano te vas a decir, la mi chinito, siguen, ¿qué puedo servirte? Y va a ser muy amable y vas a estar en Santander donde te van a decir, toche, mano, váyase de acá, acá no hay nada que ver, acá es horrible. Y yo pensaba que era exactamente eso, un estándar comedy donde era una burla de las regiones y no por ridiculizarlas, sino por enseñarnos que eso es lo que nos vamos a encontrar y que eso es lo que se llama pueblo y que eso es lo que se llama naturaleza humana. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de estar en los departamentos y cuál sería mi risa de encontrarme con las 3 respuestas exactas. Yo le pregunté a una persona de allá de la ciudad capital de los santandereanos y le dije, ¿qué se hace en esta ciudad?
Y la señora me contestó exactamente como el stand-up comedy dijo. Aquí todos los parques son basureros, aquí todo es horrible, aquí todo es malo, aquí. Y yo dije, ay, es cierto. Y entonces, como sé y me encanta la antropología, pues me devolví al museo de la ciudad y me fui con mi esposo para el museo. Mi turismo no es ecológico, yo cuando salgo hago ecoturismo si mi hermano me obligan con revólver, si no, no, si ellos me empujan a la montaña y me echan abajo, yo camino por esa montaña y si no, no voy sino obligada. Y estando con mi esposo hacemos turismo, aprendizaje y nos encanta. Nosotros íbamos a yo lo primero que busco en una ciudad es la iglesia cristiana donde voy a ir y lo siguiente que busco es un museo. Ven, ¿qué hay acá? ¿Cómo eran los indígenas de acá? Yo fui hasta el último museo para saber cómo eran los indígenas, para saber de dónde habían sacado eso los santanderianos. Entonces, cuando entré al museo me encontré con una carta de Simón Bolívar, también leí mucho y lo estudié mucho cuando estudié historia, y de repente me encontré con una proclama de Bolívar que dice: oh mujeres de Santander, que sois verdaderos varoniles hombres. Yo, aquí está la respuesta, aquí está la respuesta, porque simplemente él es una autoridad y las autoridades imparten autoridad. Entonces, ¿a qué quedaron atadas? A comportarse varonilmente. Entonces, ¿qué es una mujer? Un hombre en persona. Por eso dice el varón santandereano, no se preocupe, le traigo a mi mujer, ¿cierto? Porque es lo que se vive. Pero ¿de dónde lo sacamos nosotros? De que todo viene de la herencia, de no leer la Biblia, de no leer la Biblia, de no saber que si por la familia fuera, David no había logrado nada, que si por la familia fuera, José no había logrado nada. Y déjeme hacerle, en este servicio voy a hacer una ilustración completa de todas las circunstancias de José, de todas, de las circunstancias de familia, de las circunstancias de hogar, y en el clamor por los hijos voy a hacer una ilustración completa de su papá, porque no alcanzo a hacerla ahora porque el papá pues es una de esas perlas del Nilo que uno dice, ¿se puede ser cristiano así? Se puede comenzar de cualquier manera, pero Dios tiene el poder para completar la obra. Amén. Así que hago esta introducción para entender que José no estaba pateando ollas, ni matando al gato, ni contestándole mal a sus hermanos, ni en una actitud de displicencia y descortesía con todo el mundo, porque su vida era difícil. Ahora, la ruptura se produjo en un día. La Biblia dice que él pasó en un día de ser niño consentido de papá, tesoro de mamá, que tenía nana, dice la Biblia. No dice que sus hermanos tenían nana, pero dice que él tenía papá, mamá, nana y un abuelito que lo consentía. Y pasó de esas 4 personas que su vida giraba en torno a él, a estar siendo maltratado y gritado y herido en una nación que nadie lo conocía. Pasó de ser el niño que le hacían todo a él tener que hacer todo. Pasó a limpiar pisos, a lavar ollas, a limpiar letrinas, porque no existían los baños, y a estar en una cocina siendo maltratado. Y en todo lugar, la Biblia no nos muestra a un José que estuviera tirando las ollas, pegándole a todo el mundo, mostrándole mal forma a todo el mundo, sino con una declaración pública. De hecho, cuando llegan tanto el copero como el panadero a quedar presos con él, se levantan una mañana tristes y José les dice: ¿y qué les pasa? ¿Por qué se sienten mal? A personas que lo miraban a él como basura, que lo consideraban un perro hebreo, él les habla con cortesía y con amor, y fuera del hecho les soluciona su vida. Pero ese tipo de personas, ¿de dónde surgen? ¿De dónde nacen? Entonces vamos a probar que nuestros problemas no son hereditarios. Y aunque no vamos a desconocer que existen las ataduras por las cuales tenemos que orar y derribar, nosotros con Jesús podemos superarlo todo. Podemos ser el grosero que no saluda a nadie allí porque está enfermo. Podemos ser la mujer altanera que no saluda a nadie porque está peleando con su esposo. Podemos ser el hombre que está llorando todo el día sus problemas sobre su trabajo y que no puede ni ver en la oficina las cosas que tiene que hacer porque simplemente está desesperado y cree que tiene al mundo sobre sus hombros. O podemos ser las personas que en todas las circunstancias sacan lo ideal de las circunstancias, lo bueno de las circunstancias, y están, como lo digo siempre en la película En búsqueda de la felicidad,
que él dice, bueno, esta es la parte de mi vida que se llama trabajo duro, esta es la parte de mi vida que se llama cárcel, esta es la parte de mi vida que se llama esclavitud, y la supera y la lleva con el poder de Dios en sus manos. ¿Y cómo se logra? Bueno, primeramente recibiendo a Jesucristo como Salvador, porque la paz que da el Señor, que dice Filipenses 4, desde el 4 al verso 8, que da el Espíritu Santo, no la puede dar sino el Espíritu Santo. Entender que lo que estoy pasando es algo que dice mi madre y lo valoro mucho, porque yo crecí esta es una menos de la que tocaba pasar en la vida, y crecí viendo la vida de esa manera. Mi mamá, frente a las circunstancias adversas, nunca dijo, oh, ahora qué vamos a hacer, lloremos, esto es muy difícil. Mi mamá siempre decía, esta es una menos, ya esta la pasamos, esta es una menos. Así que siempre viene ese momento, y lo que quiero invitar a la iglesia en este día es a responsabilizarnos, a decir, bueno, Señor, esto me tocó, tal vez no esperé que la enfermedad tocara la puerta, tal vez no me imaginé que las circunstancias económicas podrían un día tocar a la puerta, jamás me imaginé que mi hijo tomaría, mucho menos pensé que mi hijo se equivocaría, lejos de pensar que una hija fuera a quedar embarazada sin casarse. Qué horror pensar, tal vez hay cosas que en la vida nos imaginamos. Las circunstancias que tenemos enfrente, y lo que tenemos que hacer es sobreponernos a las circunstancias. Yo decido si me rompo mi corazón y me lo daño y me van a tener que hacer algo por yo estar llorando todo el día. Yo decido. Si la Biblia me dijera a mí que llorando yo soluciono los problemas con mis hijos, a llorar todos. Profesión, lloremos, pongamos horarios de llorar, si eso soluciona las cosas. Pero la Biblia no me dice a mí. Y sin embargo a las mamás y a los papás, sí dice Malaquías 2:19, derrama tu corazón como agua delante de Dios, pero dice muy claramente, delante de Dios. Es decir, vente para la casa de Dios. De hecho dice a qué horas, dice que en el servicio de las 6 de la tarde. ¿Cuánto se lo pierden los hermanos que no vienen el jueves y el viernes a las 6 librar a sus hijos de cosas? Porque dice literalmente, es Malaquías, es Lamentaciones 2:19, lo puedes leer, dice, papá, mamá, vayan a la casa de Dios a las 6 de la tarde, dice literalmente, eso es a las 6 de la tarde. Cuando crucen la puerta de la casa de Dios, levanten sus manos y derramen su corazón como agua delante de Dios y supliquen la vida de sus pequeñitos. Eso dice la Escritura. Así que ¿alguien quiere cambiar la vida de sus hijos? La solución está, como dicen en Servientrega, en sus manos. La solución está en sus manos. Sin embargo, mire, para algunas madres es más fácil llorar, es más fácil gritar, es más fácil desesperarse que acudir a Dios. Arrodillarse y decirle, Señor, estos son solo circunstancias, no son las más ideales, pero yo me sobrepondré a las circunstancias. La gente dice, no, es que para ustedes es fácil porque ustedes no tienen problemas. Realmente familias ejemplares no existen, no existen. Que alguien diga que una familia no tiene ni un problema, puede mentir acerca de cualquier cosa, dice el pastor Adrian Rogers. Si una persona es capaz de mentir con respecto a que tiene dificultades en su hogar, mentirá acerca de cualquier cosa. Si alguien se para delante tuyo a decirte que todo es perfecto, no, no todo es perfecto. Que podemos nosotros comportarnos bien de manera piadosa, y cuando hablamos de manera piadosa, porque como nosotros vivimos en una religión antes y ahora vivimos en Cristo Jesús, a nosotros nos enseñaron que piadoso era poner las manos así, contar pepitas y estar allí así todo el día. No, realmente la vida piadosa, piedad no es otra cosa que la manera correcta de vivir delante de Dios. Eso es piedad. Cuando la Biblia dice Él es piadoso, está diciendo Él vive de una manera correcta delante de Dios. Así de sencillo. Así que si miramos las situaciones personales de José, José nos prueba que no es así, que su vida fue todo menos color de rosa. Su papá era un engañador, tramposo y mentiroso. Su mamá era una idólatra caprichosa que lo manejaba a su papá con un dedo. Con mujeres así, ¿para qué enemigos? Pero no solamente tenía una esposa, tenía 5 mujeres en su vida.
tenía 2 esposas, 2 concubinas y una niña. Así que clarifiquemos en esta hora el ambiente en que vivía José, para que nos podamos dar cuenta lo lindo que él vivía. El verso 4 del capítulo 37 dice: viendo sus hermanos que su papá lo amaba, más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Miremos el ambiente de hostilidad que se vivía en esa casa, que nadie se hablaba pacíficamente. Calcule lo que era vivir en un ambiente de paz, de un matrimonio lindo, habido en la juventud. No, eso no era lo que se vivía en esa casa. Ese que cantaba que con 2 mujeres la vida es dichosa, que estaba loco. Ese que estaba loco porque no sabe lo que es enfrentar a 2 mujeres y enfrentar a los hijos de 2 mujeres. Pero acá no teníamos enfrentada a 2 mujeres, teníamos enfrentada a 4 mujeres, una con 7 hijos y las otras con de a 2. Así que simplemente, obvio, la señora que tenía 7 hijos pensaba que, y pensaba bien, que ella era la esposa. Sin embargo, este señor no era una mala persona. No vamos a decir que él salió por la vida buscando esas 7 mujeres, esas 4 mujeres, que porque dice que le correspondía 7 a un varón, y no es lo que dice la Biblia. Pero tenemos gente loca que donde dice que en los postreros tiempos 7 mujeres perseguirán a un hombre y lo harán subir a un árbol y le dirán: danos solo tu nombre y nosotros te mantenemos. Dice literalmente la Biblia eso, dice literalmente el profeta Jeremías que eso sucederá. No por allá los hombres: ay, amén, ¿cuándo empezará a suceder eso? No, no lo dice como algo bueno, lo dice como una cosa de las grandes cosas que serán malas en los postreros tiempos, ¿cierto? Entonces, ¿tenemos una familia ejemplar? No, tenemos una familia un poco más que imperfecta. Tenemos una familia que todo era hostilidad, que todo era agresividad, que nadie quería hablar con nadie y que todo el mundo tenía un guardado para gritarle al otro en la cara. Todos tenían que decirle a la otra persona. Si se agarraba a papá y mamá: usted que mire esas otras 2 mujeres, no sé qué, si sé más. Y algo muy tremendo, nada de eso, porque lo que tenía de astuto y de sagaz para las trampas Jacob, y hablaremos de él en el próximo servicio, le faltaba de hombre. Las decisiones que se tomaron en su hogar de su esposa, todas fueron tomadas por ellas. Él resultó con 4 esposas por culpa de las propias mujeres y no de él. Y nunca fue una decisión suya. Terminó y tuvo su vida un solo amor, terminó teniendo un solo amor, que no se quedó con él hasta su muerte porque no era su esposa, y ni siquiera en su lecho de muerte los enterraron juntos, porque a él lo enterraron en el lecho donde estaba su esposa es Lea. Esos detalles usted los puede encontrar en la palabra de Dios y hacen doctrina. Cuando usted lee el libro de Ezequiel, se da cuenta que por más que Jacob quiso hacer con sus hijos lo que se le dio el gusto, algo tan terrible como robarle la primogenitura a su hijo mayor y poner a su niño menor a ser primogénito, y Dios vuelve y pone todas las cosas en orden. Y cuando Él establece el orden de las tribus frente al templo, en el capítulo 40 de Ezequiel, Él coloca a Rubén en el lugar que le corresponde, porque tampoco tenía la culpa. El niño pequeño tenía la culpa, tampoco la tenía, porque en esa casa ninguno de los hijos tenía la culpa de lo que había pasado, especialmente los hijos de las siervas, porque ellas se vieron como esclavas que tuvieron que aceptar una situación que no les correspondía. Aquí la única caprichosa rebelde que no debía estar ahí fue Raquel, porque cuando él se casó ella debió renunciar a él, pero no renunció. Así que como no renunció, tuvo que en su propia vida experimentar las diferentes cosas que se experimentan cuando no se renuncia al pecado. Pero no me refiero a que no haya renunciado solamente a Jacob. Por años de años, como una caprichosa idólatra, no renunció a la idolatría. De hecho, eso le mantuvo en muchos problemas de hogar. Así que si vemos una breve historia muy cortica acerca de las cosas que pasaron, Jacob nos demuestra el significado de su nombre. La palabra Jacob significa engañador, tramposo. Así que, ¿era un hombre trabajador? Sí lo era,
pero era engañador y tenía dificultades para ser honesto. Y cuando hablemos un poco más profundamente de Jacob, solo te lo voy a enunciar, pues empezó su carrera como un tramposo y vamos a hablar mucho de él después. Tuvo su papá 2 hijos gemelos, él robó a su hermano y desde el nacimiento este niño, si nos probase que la herencia es la que es terrible, desde el vientre era terrible, en el vientre estaba agarrado con su hermanito, así que podemos ver que ejemplifica lo que es la batalla de la vida, ¿cierto? Igual nosotros somos guerreros de la vida desde el primer momento porque se requieren 20 millones de espermatozoides para fecundar un óvulo y solo uno gana. Si hay una batalla en esta vida, es la batalla de la vida, porque de 20 millones solo ser uno ganador, no hay un certamen en la tierra que tenga esos integrantes. Ni todos los que van ahorita a Juegos Olímpicos son 20 millones de personas, no van 20 millones de personas. Entonces nosotros podemos ver que en sí nosotros ya al nacer somos unos campeones de la vida. Pero aparte de eso tiene una mamá que es idólatra, que es engañadora, que bueno, sí, no voy a decir se enamoraron a primera vista, nos dice la palabra de Dios, y cuando se produjo el engaño no renunció. Una niña que el Señor quería que ella tomara la decisión para ser de bendición para su hermana. Crearon un ambiente de hostilidad, se peleaban por el Señor, se lo turnaban ellas 2 establecían con quién duerme hoy, con quién duerme mañana, y el pobre señor en el intento de su hogar, pero era un pusilánime, que sus hijos estaban viendo eso. Aparte de eso, después de que nacieron primero sus 4 hijos con su esposa, sus 4 hijos del matrimonio, pudiéramos decir, después tuvo 2 hijos con otra sierva, después volvió a tener 2 hijos más con su esposa, cuando ya llevaba 10 hijos, y esto es lo más infortunado de todo, porque es muy infortunado que él no lograra amar a ninguno de esos 10 hijos, y no encontró en su corazón el amor, porque el amor por los hijos nace del amor por la esposa, porque es una consecuencia, porque los hijos que son, muy románticamente dígalo, el fruto del amor, y como se ama a la esposa, se ama a los hijos. Entonces se desconecta de la esposa, se desconecta de los hijos. Entonces no encontró una forma de estar unido espiritual y sobre todo, mis amados, espiritualmente, porque la labor del papá patriarca era la labor de Abraham, que se sentó a Isaac en sus rodillas y empezó a enseñarle todo. Ahora, si miramos a Jacob y a Esaú, pues Jacob no tenía de dónde haber formado esa personalidad. El papá de Jacob, y hablaremos de eso también, Isaac nunca le enseñó nada, también no lo apreciaba tanto. La Biblia dice que lo menospreció porque era el niño de las naguas de su mamá y vaya debajo de las naguas de su mamá y su mamá y su mamá. Y pues cometemos, si algo va a ejemplificar las familias patriarcales, porque la Biblia nos dejó el modelo de la familia patriarcal para que nosotros pudiésemos ver todos los modelos de familia que han existido y pudiéramos entender que son errores que pueden ser corregidos, todos los errores pueden ser corregidos. Entonces, pues, Abraham y Sara se dedicaron a Isaac, los 2 en cuerpo y alma. En cambio, Isaac y Rebeca no se dedicaron los 2. Recuerde que la Biblia dice, irán 2 por el camino si no estuvieren de acuerdo. Dice, si no están de acuerdo, mejor no vayan. Es lo que dice, porque si los 2 no se dirigen, y en esto dicen las madres solas, y nosotras, no, nosotras somos mayoría, porque simplemente es la mamá sola con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y lo que tiene que hacer es una mamá sola, es dedicarse en cuerpo y alma a que su hijo entienda quién es su padre. Y tiene que decirle, tu padre es Dios, y tiene que hacérselo entender de todo corazón. Pero pues donde hay papá y mamá, debemos tratar que los 2. Ahora, yo veo una circunstancia un poco más difícil que es incomprensible a la mente humana, que es el padre presente pero ausente, porque hay padres que están en casa pero es como si no estuvieran y no se ocupan integralmente, es de la vida espiritual de un hijo. Y algunas personas piensan que ocuparse integralmente de la vida espiritual del hijo es decirle, vaya usted y ayune, váyase usted para la iglesia, pero ocuparse integralmente de la vida de un hijo es modelarle a través del ejemplo lo que usted quiere que su hijo haga. Los hijos no aprenden con palabras, aprenden con hechos.
A un hijo tú le puedes decir hay que ayunar y él va a decir, ¿y tú por qué no lo haces? Hay que llegar temprano a la iglesia, ¿y tú por qué no lo haces? Y puede que por decente, porque no va a contestarle mal a su padre, no se lo diga, pero lo piensa, lo siente y lo sabe. Y siempre va a haber, pues mi mamá se la pasa en la iglesia porque es mujer y las mujeres son así bobas y no sé qué, y los argumentos que el mundo, lo digo con gran respeto y de manera coloquial, porque a veces las personas dicen, es lo que piensa y te estoy exponiendo lo que piensa el joven cuando ve que es su mamá la que se esfuerza en Dios y su papá no. Entonces, hasta que vea al papá, y tú vas a ver a muchos hijos que hay muchas cosas del Señor que no les son completamente agradables hasta que ven a su papá. De hecho, hay estadísticas y yo le creo más a Dios que a las estadísticas, pero las estadísticas dicen que si la mamá llega a la iglesia sola, hay el 10% de posibilidades de que sus hijos vengan, pero que si el papá llega a la iglesia sola, hay un 70% de posibilidades de que sus hijos vengan. ¿Eso qué significa? Que le creemos a papá, le creemos. Fuimos diseñados para creerle a papá, fuimos diseñados. Entonces tenemos una familia en que José tiene semejante papá, porque es una joya del Nilo, y tiene 3 madrastras y una mamá idólatra, y este niño decide ser correcto. Ezequías es un modelo de lo mismo, el que nos enseñó el pastor en los 2 servicios, modelo de rectitud. Su papá y su abuelo, primos de Satanás, y estos muchachos decidieron no. Ahora, quiero decirle que Jacob buscó al Señor, sí, pero de una manera incorrecta, porque hay maneras correctas de buscar a Dios y hay maneras incorrectas. Y se lo contaré un poco más en el servicio de hoy del clamor de los hijos. Pero estoy dándote unos abrebocas porque quiero que sepas que podemos sobreponernos a las circunstancias. Y alguien, pues mi papá que era alcohólico y mi mamá que era idólatra y mis padres que tenían un matrimonio disfuncional o ni siquiera padres tú, no importa. No importa, no hay nadie que pueda decir, mi papá nunca buscó a Dios, pero mi mamá nunca buscó a Dios, ¿no? Lo que nos ejemplifica José es hazlo tú, sobreponte tú a las circunstancias y sin mirar. Recordemos que hace unas semanas estudiamos acerca de un tema que se llama la ansiedad como la pandemia más grande del mundo y vimos que la ansiedad está formada por los problemas del pasado, por las angustias del presente y por el temor al futuro. Pues si nosotros nos quedamos en los problemas del pasado, simplemente vamos a seguir, no, pues mi papá tomaba, yo también tomo, y en mi casa nadie se ha casado, yo tampoco me caso, pero José no lo hizo así. Y su circunstancia no cambió para bien, él no volvió en sí, él volvió en no. Y sin embargo, eso no le cambió su carácter para mal. Lo que nos prueba José es que en verdad el amor de un padre varón, de papá, realmente construye personalidad. Eso es lo que nos prueba José, que esa gran certeza. Recuerde que a los 7 años ya todo está hecho, y lo digo, y es muy importante para el pueblo de Dios. A los 7 años ya el daño está hecho o ya el bien está hecho. Entonces, aquí cuando nosotros llegamos a Cristo después de los 7 años, ya solo toca traer nuestro corazón a Dios y decirle, papi, arréglalo, porque nadie más va a poder arreglarlo. Porque la personalidad y el carácter se forman antes de los 7 años, en la primera infancia. Tu niña y tu niño serán lo que tú hagas con ellos en la primera infancia. Toda la personalidad se forma ahí. Y mira que es increíble, porque algunas personas piensan que los niños no van a crecer, y es en esa etapa de la vida en que son tan horribles con los niños y les pegan y los maltratan y los regañan, y después la hostilidad porque llegamos a Cristo, pero yo ya cambié y no entiendo por qué mi hijo no cambia, porque ya el daño estaba hecho. Aquí ya toca someternos a Cristo y decirle, Señor, aquí probamos que ya el bien estaba hecho, ya el bien en José ya estaba hecho. Entonces ya cuando él se enfrenta a esas circunstancias tan tremendas, él tiene personalidad, él tiene carácter y Egipto no se lo saca. José representa a la persona que Egipto no le cambia la vida para mal. Y si podemos estar en Egipto y no cambiar para mal, y si podemos como Daniel, porque si Dios dejó a José en Egipto y a Daniel en Babilonia y a David en el reino, es para probarnos que no es el ambiente el que constituye personalidad, sino Jesucristo de Nazaret. Y que si el Señor entra a nuestra vida y la cambia, no hay Egipto que nos pueda volver atrás.
y yo lo puedo ver. Mire, hay cantidad de ejemplos que yo veo en que personas quisieron enseñarnos otra cosa, sacarnos la generosidad del corazón o sacarnos la forma de ser afable del corazón. Uno dice no, porque es que lo que yo aprendí como montar en bicicleta jamás se olvida, ¿cierto? Si lo aprendí para bien. Así que mis amados, ¿qué dice la Biblia? Que por la bendición patriarcal él hizo un engaño. Y como no es que, como dijera alguna persona, de no importa cómo lo tengas, pero obténlo, no funciona así. Con el Señor Dios Todopoderoso las cosas se hacen como Él quiere. Así que casado su papá con la persona equivocada, amando a la persona equivocada, teniendo hijos que no amaban, pues por supuesto que la familia se convirtió en una batalla campal. Era todos contra todos. Y en ese ambiente de hostilidad nace alguien que con solo abrir los ojos en este mundo cambió el corazón de su papá. Déjeme probárselo por la Biblia. Con solo abrir los ojos en este mundo, el día que nació José, dice la Escritura que los ojos de Jacob fueron abiertos. Déjeme mostrárselo por la Biblia, porque a veces hay cositas que necesitamos nosotros conocer. Verso 25 del capítulo 30 de Génesis. Porque es lo que pasa, la Biblia dice que Enoc caminó con Dios cuando nació su hijo Matusalén, porque los hijos cambian la vida de los padres para bien. Y dice en el capítulo 30, verso 25, hermanos, dice: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. ¿Cuándo dijo tengo que hacer algo? Todavía no tengo casa, tengo que trabajar duro, tengo que regresar a mi tierra, tengo que tomar mi lugar. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando nació José. Y esto lo podemos ver. Perdóneme, ¿tenía que cambiar cuando nació José? Es una persona que tiene 13 hijos. En este momento tiene 12. Tiene 11 varones y una niña. Solo falta por nacer su niño menor. ¿Tenía que cambiar cuándo? Cuando nació su hijo primogénito, pero no le tocó el corazón. Después nacieron 4 más, no pasó nada. Después nacieron otros 2 de una concubina, 2 de la otra, y después su esposa volvió a dar a luz otros 2 hijos. Oye, y ni siquiera la niña tocó su corazón. Tiene 12. La niña, ¿qué debiera haber causado en su espíritu? Debiera haber atrapado su corazón, debiera haberse vuelto loco, y mi niña para aquí, mi niña para allá. Pobrecita de la niña, hasta violada terminó. Uno con 2 hermanos varones que no la cuidaron. Es que esto te deja ver todas las cosas que pasaban en esta familia. Y en medio de esa familia empezó su carrera para llegar a ser un hombre de Dios. Así que, hermano, uno mira esta familia y uno dice: ¿cómo podía José ser una buena persona? ¿Cómo podía José ser la persona que Dios quiere? Y yo espero que usted pueda seguirnos aquí en Facebook, pero también leer la Biblia y ver estas respuestas de José ante las circunstancias difíciles, porque yo veo a José y digo: realmente Dios cambia la vida de las personas. Realmente Dios hace a las personas dignas y santas. Y la pregunta hoy es: ¿y tú qué haces en tus momentos de dificultad? La Biblia nos muestra la historia verdadera de una persona que tuvo problemas verdaderos, porque hay gente que dice: ay, no, pues como esas son historias antiguas que uno no sabe si pasaron, si no pasaron. Pero mire, todos estos detalles de familia no podrían ser inventados, y mucho menos, máxime, que el escritor es Moisés y él tuvo una familia muy bonita, por lo menos por 40 años.
O sea, la vida del escritor bíblico pudiera haber impregnado algo de su personalidad en el texto, pero quiso el Espíritu Santo que cada detalle, ¿para qué contarnos que tuvo 3 mujeres? Eso debíamos esconderlo. ¿Para qué decirnos que no quiso a los hijos y que solamente quiso a los hijos de la mujer que amaba, lo cual es un pecado? Porque los hijos no tienen la culpa de tú a quien amas y tú a quien no amas. Esto es una cosa tremenda. Y tocaba amar a todos los hijos. Pero está casado con 2 mujeres, tiene hijos con otras 2, y a la única que amaba, tiene hijos con ella, y la intensidad de la hostilidad va creciendo en la medida en que los niños van creciendo, porque los hijos tienen ojos. Y el texto dice en Génesis 37 que se dieron todos cuenta que él amaba más a José que a todos. Y el amado y consentido de su papá termina un día esclavo en Egipto. Y la pregunta es: ¿quién causó esto? Se tiene que contestar: Dios. Dios causó que él terminara en Egipto, lo causó Dios. Pero tenemos que ver, lo encausó Dios, es más la palabra correcta. Pero si nosotros vemos, José en su casa estaba viviendo una situación de privilegios, mientras las otras 30 personas de su casa estaba viviendo una situación de caos. ¿Y qué dijo el Señor? No, qué pena, todos en la cama, todos en el suelo. Usted también tendrá su porción de no privilegios, ¿cierto? Entonces con el hijo consentido toca no mucho privilegio, porque también tendrá su porción de caos. Porque, bueno, y la palabra caos es cosmos, bueno, es una palabra que nos habla que todo no está en orden. Lo que pasa es que para nosotros caos es todo está mal, y no, lo que habla caos es algo en desorden. Y en esta familia habían muchas cosas en desorden. Entonces, ¿qué fueron? Víctimas de malas circunstancias, víctimas de circunstancias que no tuvieron que ver con ellos, porque ni José ni sus hermanos escogieron a sus papás. Simplemente las circunstancias llegaron. Los valores espirituales de su papá no eran claros. Él estaba dispuesto a alcanzar la bendición a cual. Simplemente tú vas a ver que no es a cualquier precio, toca a la manera de Dios, porque si no es a la manera de Dios, las circunstancias no se dan. Así que puedes ver la historia de José como una novela, puedes ver la historia de José como una vida práctica, pero lo que tienes que saber es que yo tengo que sobreponerme a las circunstancias. Mi papá puede haber sido lo que sea, mi madre puede haber sido lo que sea, y todos mis hermanos pueden haber sido lo que sea, pero yo tengo a Jesucristo en mi corazón y tengo que sobreponerme a las circunstancias, y tengo que ser una persona diferente. Que si acaso considero que alguien de mi familia está en el hueco, yo mismo pueda ayudarlo a salir. Las circunstancias que predominaron en su crecimiento no fueron las mejores, fueron circunstancias adversas. Y aunque él fue un niño consentido, también hubo crisis en su vida. Un día se murió su mamá, era muy pequeñito cuando su mamá se murió. Cuando lo vendieron sus hermanos tenía 17, y no sabemos exactamente cuánto tiempo antes murió su mamá. Así que simplemente tenía menos de 17 años cuando perdió su mamá. Al poco tiempo murió su abuelo Isaac, dice el capítulo 35 de Génesis. Después murió su nana, una mujer llamada Débora. Así que los pilares de su personalidad y los únicos que estaban de su parte en la familia se murieron. ¿Y cómo quedó? Solo. El único que lo amaba era su papá, y cuando su papá no estaba, sus hermanos hacían salchichón de él. Y cuando nosotros vamos a la estructura de la Biblia y vemos esos detalles, que perdió a su mamá, que perdió a su nana, que perdió a su abuelo, y vemos cómo el Señor va poniendo el cerco alrededor de José y va preparando el camino para que él se convierta en aquel hombre que iba a salvar al mundo del hambre. Es una cosa impresionante. Lo vemos en esta primera instancia. Así que el primer punto que tocamos a través de la vida de José es que podemos sobreponernos a las circunstancias familiares. El papá pudo ser de esa manera, la mamá pudo ser de esa manera, ni hablar de lo que eran los hermanos. El texto bíblico va a decir que ellos llegaron a un grado de desagrado por él,
que dijeron, la única cosa que podemos hacer con él es matarlo. No podemos, no hay nada más que podamos hacer con él. Es muy desagradable, es nuestro hermano, pero realmente estamos cansados de cómo es él. Así que nosotros hubiéramos podido pensar que él llegaría a Egipto al ser esclavo y ser maltratado, un niño que nunca había lavado loza, que nunca había tendido la cama, que nunca había barrido la casa, y tener que hacer tantos oficios, poco a poco se descarriaría. Poco a poco descargaría en argumentos mil su excusa. Había podido decir simplemente, Dios me abandonó, yo estoy acá solito, yo no tengo a nadie. Había podido decir, mis propios hermanos me hicieron esto. Había podido decir, aquí nadie me está viendo, esta es la tierra de nadie, acá los dioses son cabezas de animales, yo no tengo a quién mirar. Pero dice la Biblia que decidió seguir confiando en Dios, seguir descansando en Dios y seguir esperando en Dios. La Biblia dice que llega a una casa donde primeramente es vendido. La primera reacción, y nosotros vemos, porque el texto dice en Génesis 37, ahora continúe leyendo conmigo, que lo primero que aconteció en su vida es que tuvo unos sueños, y esos sueños le ocasionaron problemas con sus hermanos. Uno podría decir que fue una imprudencia de José contar sus sueños, uno podría decir que fue un acto de arrogancia. Bueno, hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero lo que sí podemos es alegrarnos de que nosotros hoy podamos analizar este testimonio de vida, ver nuestra vida al lado de la vida de José y decir, bueno, ¿cómo sería? ¿Cómo sería estar con unos hermanos así? ¿Cómo sería tener un papá así? Y yo entiendo a los hermanos, a mí me gusta mucho la lectura entre líneas, y me parece maravilloso que él se les acerca y les dice, verso 5, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y yo dije, ¿se puede aborrecerle más? Vea que sí, se puede aborrecer más. El texto dice, y él les dijo, oigan este sueño que he soñado. Yo estaba con ustedes en medio del campo, estábamos allí y yo vi que mi manojo de trigo empezó a volar por los aires, y después vi que 11 manojos, qué casualidad, se inclinaban ante el mío, y todos los manojos de ustedes se inclinaban ante el mío. Y de repente los hermanos no pudieron más. Realmente dice que le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Y José fue calificado por sus sueños. José tuvo 5 sueños en su vida. Tuvo 2 sueños propios y 3 sueños que le llevaron a la libertad. Y que vamos a ver si en realidad la gran batalla de sus hermanos fue, vamos a ver si este pedazo de tonto realiza sus sueños o no. Fue la gran batalla de sus hermanos, porque lo único que les faltaba es que, aparte de ser el favorito de su abuelo, el favorito de su papá, fuera el favorito de Dios. Esto sí era la tapa, esto sería la gota que rebosara la copa. Pero ellos no saben que el Señor no tiene favoritos, que el Señor ama a su creación. Y de lo que nos alegramos nosotros hoy es de poder tener una historia en que podamos decir, bueno, y si alguien en la esclavitud puede ser tan decente, tan amable, tan cordial, si alguien, la Biblia nos va a decir que la gente lo encontraba orando. La Biblia nos va a decir que trataba a las personas con cordialidad. Sobre todo la Biblia nos va a decir que guardó su pureza sexual. En un lugar donde todo era pecado sexual, él guardó su pureza sexual.